Comenzamos nuestro retiro en este mes de enero, retiro parroquial. Lo primero de todo, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de estar con Él, de estar en oración. Nos ha concedido un día estupendo, ha cesado el viento, hay una calma grande, hay poca gente por la calle, hay muchos que están viendo en YouTube y nosotros estamos aquí con el Señor intentando, con el deseo de aprovechar bien este rato de oración, que es una oración particular. La oración del retiro es una oración que va dirigida a dejarnos iluminar por el Señor para descubrir aquellos aspectos en nuestra vida cristiana que pueden mejorar, aquellos que van bien y pueden ir mejor, otras cosas que a lo mejor no habíamos caído en la cuenta y que el Señor nos sugiere, para ver con nuevos ojos al Señor, su hermosura, su grandeza, su belleza, para descubrir también con una mirada nueva la vocación a la que nos llama. Todo esto y mucho más es el retiro. También es un momento en el que vamos a hacer oración personal. Tenemos esta meditación. Al terminar habrá un tiempo largo para la oración personal. También para quien quiera confesar, está don Juan Antonio en el confesionario. Para quien quiera hacer examen de su propia vida, teniendo en cuenta los propósitos del retiro anterior. Porque es una cosa buena que aquellas cosas que el Señor te ha hecho ver en el retiro, las apuntes. Hoy en día, además, que llevamos estos teléfonos maravillosos que se apunta todo, pues también el que no quiera teléfono, pues lo apunta en un papelito, y así esas luces, esos propósitos, esas correcciones, aquellas cosas que el Señor nos ha puesto en el corazón en el día del retiro, después, al retiro siguiente, vemos a ver si las hemos aprovechado, si hemos mejorado, si las hemos puesto en práctica, si nos han servido, si hemos sido fieles. Esta es la vida cristiana, este diálogo de amor con el Señor que Él nos va llevando, nos va iluminando y nosotros nos dejamos hacer por el Señor. Y entonces vamos progresando en el amor, vamos progresando en el camino cristiano, vamos con la idea de seguir al Señor más de cerca, no de lejos, porque da pena seguir al Señor de lejos, no, de cerca, pegaditos a Él. Y por eso aprovechamos todos estos medios, como el retiro que la Iglesia nos ofrece, para que nuestra vida cristiana sea cada vez más rica, más profunda, más intensa, más llena de amor. Después tendremos la segunda meditación sobre las 6:15 y a continuación otro rato de oración personal y ya daremos la bendición con el Santísimo para empezar la misa a las 7. ¿De qué vamos a meditar hoy con el Señor? Pues tenemos un texto del Evangelio que se nos propuso el domingo pasado en las misas y es la narración de la vocación de los primeros discípulos de Cristo, la llamada de aquellos primeros discípulos. Es un texto que lo vamos a separar en dos partes y ahora vamos a concentrarnos en la primera. El Evangelio de San Juan
en el primer capítulo, después del prólogo que hemos leído, hemos escuchado durante los días de Navidad, comienza con la narración de la vocación de los primeros discípulos. Dice así: al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10ª. Así pues, el Evangelio de San Juan nos dice que las primeras palabras que pronunció Jesús en el Evangelio fueron estas dirigidas a aquellos discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué buscáis? Es la pregunta fundamental. Es como decir, el Evangelio, la vida de Cristo, se abre con esta pregunta: ¿qué buscáis? Dios sabe que nosotros estamos siempre buscando algo, que el corazón humano está hecho así. Está siempre en permanente búsqueda, y búsqueda de una plenitud que siente en lo más profundo de su corazón y que desea colmar. Es el anhelo más grande que tiene. En definitiva, esta pregunta de Jesús está en el origen de nuestra vida cristiana. Le dice a los discípulos: ¿qué buscáis? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Jesús sabe que estos 2 discípulos de Juan el Bautista anhelan algo, y que gracias a Juan el Bautista han descubierto que Jesús es esa persona que puede darles lo que ellos anhelan y buscan. Pero Jesús sabe que muchas veces esa búsqueda nuestra es incierta y es confusa, y por eso quiere aclararla, quiere llenarla de luz, quiere que sea una búsqueda más cierta y más segura y más clara. Esta pregunta de Jesús, ¿qué buscáis?, nos recuerda esa otra escena del Evangelio de San Juan, en la que Jesús resucitado, al final del Evangelio, se encuentra con la Magdalena en la puerta del sepulcro, a la entrada. Y Jesús, acercándose a ella, y sin que ella supiera que era Jesús, le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús sabe que María Magdalena lo busca a él, pero lo busca a él muerto, porque lo ha visto morir en la cruz, y su corazón se ha llenado de dolor, de tristeza, de desesperanza, de desánimo. Y Jesús le pregunta, sabiendo que lo busca a él, lo sabe perfectamente, pero quiere que en el corazón de la Magdalena se encienda la luz de la vida, la luz de la resurrección. Y por eso le pregunta: ¿a quién buscas?
En definitiva le está diciendo: María, pero tú, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? En realidad, ¿por qué has venido aquí al sepulcro? ¿Para cumplir simplemente con estos gestos de atención hacia el cadáver, para completar la sepultura, para que no se quede a medio sepultar? No. En el fondo del corazón de la samaritana hay un anhelo de que ojalá Cristo esté vivo, de que no haya sido verdad su muerte. Y Jesús, que conoce ese deseo profundo del corazón, quiere entrar, quiere hacerla llevar a lo más profundo de su corazón. Quiere que María Magdalena supere la tristeza, supere el desánimo, la desesperanza, que no se deje llevar, que quite de su corazón ese velo de luto y de oscuridad que la cubre, para que pueda ver cara a cara a Cristo resucitado. Él quiere que identifiquemos claramente cuál es el objeto de nuestra esperanza, qué es lo que realmente deseamos en lo más profundo de nuestro corazón. Es lo mismo que aquel episodio otra vez con aquella mujer, la samaritana, en el pozo de Sicar. En realidad, Jesús sabía que lo que aquella mujer anhelaba no era saciarse del agua del pozo para calmar la sed o para lavar la ropa, sino que en realidad lo que aquella mujer anhelaba en lo más profundo de su corazón era un agua más profunda, era un amor nuevo. Y por eso Cristo le pregunta: ¿dónde está tu marido? Y entonces esta pregunta de Jesús la hace entrar dentro de sí mismo para recapacitar. Señor, no tengo marido. Dices bien, no tienes marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. ¿Por qué? Porque Cristo es el esposo. Y como Cristo es el esposo, se presenta a la samaritana para que ella en lo profundo de su corazón descubra que ese anhelo que tenía de un amor grande, de un amor verdadero, de un amor auténtico, lo tiene delante, se cumple en Jesús. Y ahora, aquí, en esta tarde, también Jesús te pregunta a ti: ¿y tú qué buscas? ¿Qué buscas en Jesús? Está claro que buscas a Jesús, pero ¿tú qué buscas en Jesús? ¿Qué esperas encontrar en Él? ¿Qué es lo que deseas de Él? Tantas cosas. La gente desea tantas cosas. Es normal. Deseamos que el Señor nos ayude en la artrosis que tenemos, lógicamente, y que tengamos un trabajo, y que nos vayan las cosas bien, y que la familia vaya bien. Todos son deseos. ¿Y cuántas veces ponemos en Jesús unas esperanzas y unos deseos que cuando vemos y la gente ve que no se cumplen, entonces viene el desánimo? Al final, Jesús no me resuelve los problemas. Jesús no me da lo que yo quiero, no me da lo que deseo. Y entonces, tanta gente que había puesto su esperanza, esta esperanza humana en Jesús, se aleja de Él porque no encuentran lo que esperaban. Y en realidad es que no esperaban de Jesús lo que se tiene que esperar de Jesús. Y tú y yo, ¿qué buscamos
en Él. ¿Para qué lo buscamos? Es esto lo que Jesús quiere que veamos en lo profundo de nuestro corazón, que veamos con luz nueva, que veamos a ver si realmente nuestra fe en Él es la que tiene que ser, si realmente a Él lo vemos como el que tiene que ser, si es Él verdaderamente al que estamos buscando, o en realidad estamos buscándonos a nosotros mismos. En el fondo, soy yo al que me busco. Y Jesús, en la medida en la que me sirva. Esta no es la relación con Cristo. Por eso la pregunta de Jesús es siempre constante, importante, fundamental, y que tenemos que volver a ella una y otra vez, porque está en el origen de nuestra relación con Él. Es la que nos puede ayudar a cimentar, a fundamentar nuestra vida verdaderamente en Cristo. ¿Tú qué esperas de Cristo? ¿Qué buscas en Él? Jesús ha visto a estos dos discípulos de Juan que lo siguen. Y entonces se ha dado cuenta de esa búsqueda que hay en ellos, de ese anhelo, de ese deseo. Ellos están deseando algo, porque de aquí está lo maravilloso, lo precioso de este Evangelio, que estos dos discípulos se han puesto a seguir a Jesús, se acercan a Él, porque Juan el Bautista los ha animado, porque Él ha empezado con su predicación, los ha orientado. O sea, la predicación de Juan el Bautista en estos dos jóvenes fue la causa de que ellos se pusieran en movimiento y caminaran detrás de Jesús. Juan el Bautista despertó en el alma de estos jóvenes un deseo de algo grande. No os conforméis con esta vida mediocre, no os conforméis con ir tirando, elevar los ojos hacia algo grande. Juan el Bautista despertó en el alma de Andrés y del otro discípulo el deseo de algo grande. Y por eso se pusieron a seguir a Jesús, a buscarlo. Y no solamente Juan el Bautista puso en el corazón de estos jóvenes y los despertó a un mundo nuevo, sino que además los encaminó a Cristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los encaminó hasta Cristo. Es la maravillosa misión, la grandeza de la misión de Juan el Bautista. Encender una luz en el corazón de los jóvenes y orientarlos hasta Jesús. ¡Qué grande! Y qué importante es que también hoy haya estos profetas como Juan el Bautista, que sean capaces de encender en el corazón de todos, de los jóvenes, de los niños, de los mayores, esa luz de una vida nueva, de un mundo nuevo, de algo más grande, y que sepan encaminarlos hacia Jesús, el único que puede satisfacer ese deseo. Hoy, en medio de esta situación en la que nos encontramos, de oscuridad, de desánimo, de dificultad, de limitaciones, de cambio, de no poder realizar tantas cosas como esperamos, de no ver el final, de no saber cómo van a ir las cosas, de tanta incertidumbre, de tantas dudas,
de tantas cosas, sí, tenemos hoy más que nunca la urgencia, la necesidad de aspirar a lo más grande, de no dejarnos aplastar por esta situación de oscuridad y de desánimo. No, hay que rebelarse. No podemos vivir como si en esta situación Dios no estuviera, como si Cristo no apareciera, como si se hubiera alejado de nosotros. ¿Cómo podemos tener el corazón lleno de tristeza y de amargura y de oscuridad y de duda y de confusión? ¿Qué buscas? En el fondo, ¿qué buscas? En realidad, esta situación, este virus, tal vez no ha puesto en el corazón de muchas personas que nos rodean, y tal vez también en alguna medida en nosotros, nos ha hecho descubrir que estábamos poniendo nuestra vida en cosas que pasan, en cosas que no son eternas, en cosas que son superfluas, y que lógicamente un bichito pequeño pero con mala idea lo ha puesto todo patas arriba. Porque todo lo que no es eterno, todo lo que no es esencial, se viene abajo. Y cuando una vida se construye apoyándose en las cosas perecederas, en las cosas pasajeras, se viene abajo. Cuando una vida no se apoya en Dios, cuando no se construye una vida en Cristo, ya lo dijo el Señor en el Evangelio: el que escucha mi palabra y no la pone en práctica se parece a aquel hombre que construyó una casa sobre arena, y vino los vientos y las lluvias, y como no tenía cimientos, la casa se derrumbó. ¿Y cuál es el cimiento de nuestra vida? ¿Dónde hemos construido nuestra vida cristiana? ¿Sobre qué cimiento? ¿En qué nos apoyamos? Solamente en Cristo. Es el único. Y por eso hoy en día, más que nunca, aunque siempre es necesario, siempre en cualquier circunstancia, pero hoy especialmente, tenemos que dar un testimonio de fe y de esperanza. Y ese testimonio de fe y de esperanza solo se puede dar si nuestra vida está llena de Dios. Los dos discípulos, cuando Jesús les pregunta: ¿qué buscáis?, ellos le responden: Maestro, ¿dónde vives? Evidentemente, no tenían ningún interés en saber cómo era la casa de Jesús o en qué ciudad vivía, si tenía cocina, si no tenía cocina. ¿Dónde vives, Jesús? Es: Señor, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo eres tú? ¿Quién eres tú? Déjame entrar en la intimidad de tu vida. Queremos entrar dentro de tu amor. Fíjate cómo esta pregunta de los discípulos, ¿dónde vives?, de alguna manera en esta pregunta resuena esa otra pregunta de Dios en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva se escondieron después del pecado original, se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta pregunta de Dios, ¿dónde estás?, al mismo tiempo que pone de manifiesto
la consecuencia del pecado original, que es que nos ha alejado de Dios, o mejor dicho, es que a Dios lo vemos lejos, lo vemos que no está. ¿Que existe? Sí, pero que no está, que está ausente, que está lejos. Y entonces la pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás?, viene a decir: Adán, ¿pero quién eres? ¿En qué te has convertido? Ya no te reconozco. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo has podido cometer ese horror? ¿Qué es lo que te ha hecho caer tan bajo? Adán, que yo te creé y te hice grande y te colmé de mis dones. ¿En qué te has convertido? Por eso los discípulos se dirigen a Jesús, porque quieren salvar esa distancia con Dios. Ya no quieren vivir más lejos del Señor. No quieren sentir más la ausencia de Dios, la lejanía de Dios. No quieren ser ya nunca más extraños para Dios. Y por eso le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Queremos entrar en tu intimidad. Queremos vivir contigo. Queremos vivir como tú vives. Y Jesús les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Esta es la vocación: venid y veréis. En el Evangelio de San Juan, de una manera particular, estos dos verbos, venir y ver, mejor dicho, la expresión ver, está siempre muy unida con la fe. La fe es un ver, es una manera de ver a Dios de otra manera, con otros ojos, de ver a Dios por dentro, de conocer al Señor en la intimidad. Fe y visión están como unidos. Por eso, ¿recuerdas también en el cenáculo cuando Jesús ha resucitado y se presenta a los apóstoles? Y entonces se encuentra a Tomás y le dice: Tomás, pon tu mano en las llagas de mis manos, mete tu mano en la llaga de mi costado. Y Tomás pronunció ese acto de fe: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Para esto nos llama Jesús: venid y veréis. Es decir, nos llama a la fe, nos llama a entrar en comunión de amor con Él, que eso es la fe. La fe no es creer cosas imposibles, eso es una caricatura de la fe. La fe es entrar en la intimidad de Dios, para ver como Dios ve, para amar como Dios ama, para desear lo que Dios desea, para querer como Dios quiere. Esta es la fe. Por eso quieren los discípulos entrar en la intimidad de Cristo. Y se entra en la intimidad de Cristo por la fe. Se conoce a Cristo verdaderamente por la fe, porque es conocer a Cristo por dentro, no por las apariencias. De nada nos serviría conocer a Cristo simplemente de una manera superficial, que si tiene barba, que si no tiene barba, que si la túnica era de un color o era de otro color. Eso no sirve para nada. A conocer a Cristo se le conoce por la fe. Esto es lo que le dice a Tomás. Tomás, no por fuera, no por fuera. Me tienes que conocer por la fe, por dentro. Y dice el Evangelio que se quedaron con él aquel día.
Esta es una expresión que podemos leerla y pasar por alto de una manera muy superficial. Este verbo, quedarse, aquí en el Evangelio de San Juan, es el mismo que utilizó Jesús en la última cena. Lo cuenta en el capítulo 15, el mismo San Juan. Cuando dice así Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. ¿Os dais cuenta de qué palabras de Cristo? Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Este permanecer en mi amor es el mismo verbo que utiliza Jesús aquí en este Evangelio y el mismo verbo que utiliza para decir que los discípulos permanecieron con él aquel día. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, el estar con Cristo, significa que nos abre al amor, a la intimidad de amor entre Dios Padre y Dios Hijo. El amor con el que el Padre ama al Hijo y con el que el Hijo ama al Padre es el que se nos da a participar. Cristo quiere que entremos también nosotros en esa comunión de vida y de amor que hay dentro de Dios. No es el pasar el día como el que podemos pasar con un amigo o con una persona conocida o con un familiar, que hemos pasado la tarde, o cuando hemos ido a ver a un enfermo y pasamos la tarde con él. Aquí hay algo más. Este permanecer con él aquel día de los discípulos con Jesús significa entrar en la comunión de amor, participar de esa comunión de amor entre Cristo y el Padre. Esta es la grandeza de ser cristianos. Mucho antes de lo que tú puedas hacer de bueno en la vida como cristiano, ser cristiano es un regalo que Dios te ha hecho a ti. Es un don. Y nosotros tenemos que vivir de este regalo, de este don que nos ha dado. Por eso, cuando se pregunta ¿qué significa ser cristiano? No podemos decir hacer el bien. Eso, entre otras cosas, porque para eso no hace falta ser cristiano, para hacer el bien. Todo hombre de buena voluntad tiene que hacer el bien, crea en Cristo o no crea en Cristo, sea quien sea. Cristo ha venido a otra cosa, ha venido a llevarnos a esa comunión de amor con el Padre, a llevarnos y a introducirnos y a dejarnos transformar por esa comunión de amor. Y precisamente porque nos transforma esa comunión de amor es por lo que podemos hacer tantas cosas buenas en el mundo y transformar este mundo a imagen de Dios. Por eso Jesús en la última cena también dijo que os améis unos a otros como yo os he amado, es decir, con mi amor, no con el vuestro, que por mucho que tengamos amor, no será como el de Cristo. Que os améis unos a otros, con mi amor, como yo os he amado. Por eso Cristo puede decirnos, puede pedirnos perdonar al que te ha ofendido, porque te da el amor para que perdones. Tú no lo tienes, no viene de ti, no nace en tu corazón, pero Cristo te lo da. Y porque Cristo te da el amor, te puede pedir que perdones. Claro que sí. La hora décima son las 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir la hora décima? Dos cosas. Primero, que fue tan grande, tan bonito, tan maravilloso este encuentro, que se quedó grabado en la memoria del evangelista. Y entonces
recordaba la hora. Sí, los momentos importantes de nuestra vida se nos quedan grabados en el corazón y no los olvidamos. Hasta nos acordamos del traje que llevaba, del pelo que llevaba, de la música que sonaba, de tantos detalles. No, pero aquí quiere decir algo más. En el modo de contar el día, en la época de Jesús, las 4 de la tarde era la última hora antes del nuevo día, porque el nuevo día comenzaba la víspera, a las 5 de la tarde. Por eso nosotros celebramos la misa del sábado por la tarde, que ya es la del domingo. Es la costumbre judía de contar el día. Por eso las 4 de la tarde es la última hora del mundo viejo, que anuncia ya el mundo nuevo. Y conocieron a Cristo y se enamoraron de Cristo y entraron en comunión de vida y de amor con Cristo en esa hora que prepara la llegada del nuevo día. Cristo nos trae un nuevo día, un nuevo mundo, un amanecer nuevo. Por eso, en este día de retiro, Señor, ¿yo qué busco en ti? Ayúdame a verte con los ojos de la fe, verdaderamente. Ayúdame a quitar de mi vida todo aquello que no es tuyo, todo aquello que no te pertenece, todo aquello que no me sirve para unirme a ti. Y por eso, para permanecer contigo, Señor, que lleve a partir de ahora una vida de oración más profunda, más seria, más decidida, más ambiciosa. Pon ambición en tu vida cristiana, metas altas. No te conformes con ir tirando, aspira a lo más grande, aspira al amor verdadero, búscalo. No te conformes con ir tirando, no te conformes con ir arrastrando el peso de la existencia. Corre con Cristo, búscalo, vive para Él. La oración, todos los días, contemplación, contemplación. Y para eso qué bien nos viene coger el Evangelio, leerlo, meditarlo, contemplarlo, gustarlo y ver qué me dice a mí Cristo. Y hacer un examen de conciencia todos los días. Un examen sencillo, pero al mismo tiempo claro. Valiente. No te justifiques, no te justifiques. Lo que no es de Cristo, no es de Cristo. Sé valiente, míralo con claridad y pide perdón al Señor. Y comienza de nuevo, y empieza de nuevo. Y si no lo tienes, pues tal vez es el momento, creo que bueno, importante, y me parece que aquí hay una llamada especial del Señor en este tiempo, de iniciar también una dirección espiritual. ¿Veis? Dirección espiritual, es decir, dirección, saber a dónde quiero ir. Yo, ¿a dónde quiero ir en mi vida cristiana? O sea, yo cada día, cuando me levanto, ¿qué es lo que busco? ¿A dónde quiero ir? ¿En qué voy a luchar? ¿En qué voy a esforzarme? Dirección espiritual. Y siempre, y siempre, y siempre, lo más importante de todo, la mirada fija en Cristo. Hay una historia de los padres del desierto muy antigua, del siglo III, casi nada. Y es la historia en la que se explica por qué tantos, fíjate,
en aquella época ya en el siglo III, ¿por qué tantos dejaban el monasterio? Es decir, entraban en el monasterio, pasaba un tiempo, vaya, y se salían. Vaya por Dios. Es una historia que se repite. Y entonces, para explicar por qué pasaba esto, utilizaban la historia de los perros, esos perros que siguen la liebre, ¿no? Es decir, que cuando ven una liebre, entonces se echan a correr detrás de la liebre y ladran. Y entonces, al ladrar los perros, otros perros que oyen los ladridos se unen también y empiezan a ladrar también y empiezan a correr detrás y se ponen detrás. Y eso lleva a que otros que oyen los ladridos se unan también y al final, detrás de la pobre liebre, hay todo un ejército de perros ladrando. Hasta que llega un momento en el que, como los últimos ya no ven la liebre, empiezan a desistir y se quedan detrás en el camino. Solo siguen a la liebre los que la ven. Solamente quien ve, quien tiene los ojos puestos en Cristo, lo seguirá y no se quedará en el camino. Fijar los ojos en Cristo todos los días, la mirada fija en el Señor. Por eso, aquí está la fuente de nuestra vida cristiana: estar con Cristo, permanecer con Cristo, vivir con Cristo, en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, en el examen. Vivir con Cristo en cada una de nuestras acciones, en los lugares, en la casa, en la calle, en el trabajo, con las personas que encontramos, con aquellos a los que ayudamos, con los que sufren, con los que están desanimados. Encontrar a Cristo, fijar la mirada en Cristo, vivir por Él y para Él.